Bendiciones, muy buenas noches. Vamos a escuchar una alabanza que en el coro dice así: No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. La alabanza se llama Discípulos, del español Marcos Vidal. Diez mil ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. Ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. De los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Conversar con el Maestro hasta el alba. Conversar con el Maestro hasta el alba.
Seguimos aprendiendo lecciones espirituales de los milagros de Jesús. El milagro de hoy toca una categoría que no habíamos estudiado. Esta categoría se llama alimentación de personas. Y en los evangelios hay 5 milagros de este tipo. El de hoy es un milagro maravilloso y es cuando Jesús multiplica unos pocos panes y peces de un joven. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, que escuchas el programa Donay Chamá. Hoy es martes 2 de mayo, son 8:09 y en esta ocasión vamos a meditar en este milagro, el milagro de la multiplicación de los panes. Estamos en la serie Los Milagros de Jesús. Este es el mensaje número 11. Saludo a las iglesias cristianas, en especial a la Primera Iglesia Bautista de Mazatlán. Se ubica en Francisco Villa Hidalgo, aquí en el centro. Los servicios que tenemos como iglesia son los miércoles, culto de oración a las 6 de la tarde, y los domingos, 10 de la mañana y 6 de la tarde. Saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan en prisión, en especial a un hermano que llamó hoy por la tarde, al hermano Brito. Saludamos a Julio Brito, que vive allá en Concordia. También para Solís, Víctor Solís e Israel Morales. Saludamos a la hermana Ido, a su esposo Gilberto, a nuestro hermano Miguel León, allá en México, en el DF, Ciudad de México hoy, su hermosa familia, también a mi hijo que ya partió para aquel lugar, a mis padres, a mi esposa. Saludamos a la hermana Elizabeth, a su esposo el profesor Gilberto, a la hermana Reina de la Cruz, a la tía Ruth, a todos los hermanos de la iglesia. Y un saludo especial para Fabio Osuna, que hoy testificó su fe. Gracias, mi hermana, Dios te bendiga ahí en televisión. Gracias por el saludo. Oramos por los hermanos que están enfermos, hermanas que están enfermas. La hermana Florentina Arellanes, madre de mi amigo y hermano Benito, por Floricelio Osuna. Oramos por una hermana que también está en el hospital, por Karenedi, y por nuestra amada hermana Reina de la Cruz. Y en el dulce nombre de Jesús vamos a iniciar este mensaje número 11. Vamos a empezarlo después de este corte de nuestros patrocinadores. Regresamos 8:16. Gracias por llamar. Hoy los hermanos que comparten el mensaje vía Facebook no están aquí por cuestiones de trabajo. Los mandamos saludar al hermano Miguel Ángel Román, al hermano David Romero y también al hermano Ricardo Amano. Dios les bendiga donde quiera que estén. Saludos para Stephanie, una persona muy especial para nosotros como familia. Y también nos habló ahorita en el corte una persona saludando a la familia Navarro Ibarra de la iglesia El Sembrador. Saludamos a esa familia y también a toda la iglesia El Sembrador, con nuestro hermano Omar Flores ahí trabajando. Dios los bendiga. Vamos a leer esta historia hermosa, que este es el de los pocos milagros que aparecen no solamente en los evangelios sinópticos, sino que aparece en los 4 evangelios. El Mateo 14 lo va a encontrar, el Marcos 6 lo va a encontrar, y en Lucas 9 también va a encontrar este milagro, el milagro de la multiplicación de los panes. Vamos a leer el evangelio de Juan. Juan encuentra este milagro usted en el capítulo 6 y leemos. Juan 6:1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Mucho ojo con esa palabra, gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, versículo 5, y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar,
y se acostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias a Dios, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 14, Juan 6, dice la palabra: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esta historia, mis hermanos, tiene varios participantes. Hay varios actores. En el verso 5 se lee que había una gran multitud que se acercó a Jesús. Pero la gran multitud nunca tiene por garantía que la gente que forma esta multitud realmente siga a Jesús por amor. No hay ni un tipo de garantía en esto. Jesús conoce el corazón de la gente. Él sabe y conoce perfectamente las intenciones de cada uno de aquellos que forman una multitud. Usted puede ir a un lugar, a un auditorio, donde hay una multitud de personas adorando, cantando. Se supone que en comunión con Dios. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, conoce las intenciones del corazón. Ningún ser humano puede saber esto. Nosotros solamente vemos lo externo. Jesús conoce las motivaciones por las cuales cada uno de nosotros dice que sigue a Jesús. Y viene la pregunta: ¿por qué sigue usted a Jesús? ¿Por qué sigo yo a Jesús? ¿Qué te motiva a ser discípulo de Jesús? ¿Por qué le sirves? ¿Por qué vienes esta noche aquí en lugar de tener este tiempo con tu familia o para tu descanso? ¿Qué te motiva? Vamos a encontrar un pasaje que nos da luz en cuanto a las motivaciones y cómo el Señor ve las motivaciones en el corazón de las personas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, usted ve este encuentro que tiene Jesús con una mujer. Dice la palabra del Señor, Lucas 21. Levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Fíjese qué pasaje. La Escritura dice que Jesús ve a los ricos cuando dan sus ofrendas, pero la Escritura también dice que Jesús ve a los pobres. Y para hacer más extremo el caso, dice una viuda muy pobre. En el versículo 3, Jesús responde a las personas que estaban con él diciendo estas palabras: en verdad os digo que esta viuda sobreechó más que todos, esta viuda pobre, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta viuda pobre de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Cómo se mide la verdadera generosidad? La generosidad, mis hermanos, hermanas, se mide en proporción de lo que usted y yo recibimos de Dios. ¿Y cuánto de lo recibido de Dios se lo regresamos? ¿Cuánto le damos de lo que Él nos dio? Porque en esta escritura vemos que los ricos que habían recibido mucho de Dios, porque el mundo es de Dios, no de los ricos. El mundo es de Dios. Y Dios en su soberanía les da a los ricos. Pero dice la escritura que los ricos daban lo que sobra, lo que les sobraba. Mas esta viuda pobre dio más que todos porque no dio lo que le sobraba. De hecho, dio todo lo que tenía. Entonces, encontramos aquí que la gente más pobre, y esto no lo olvide, es un punto importante en el milagro de hoy, la gente más pobre es la que más da. Ahora, Dios no está en contra de que compres una buena casa, un buen carro o que te vayas de vacaciones a Europa. Dios no tiene problema con eso. Lo que Dios reprocha es que no seas generoso en la medida que Él te da. Es decir, que si Dios te da mucho, seas
seas muy corto para dar. Él no nos pide más allá de lo que nos da, sino en proporción a lo que recibimos de Él. Y eso es la verdadera generosidad. Dice el versículo 1 de Juan 6, regresamos al contexto, Juan 6, que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y en el versículo 2 dice que le seguía gran multitud. Ahora, ¿por qué le seguían la multitud? El mismo pasaje da la respuesta. Dice la Escritura, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y aquí señales es un sinónimo de milagros, de prodigios. En cuanto a esta palabra multitud, en el idioma original de aquí del Evangelio, que es el griego, multitud tiene un sentido de gente desorganizada, gente que se alborotó, alborotada, gente que estaba desbordada. Era gente que pensaba en sus propias necesidades. Yo estoy enfermo, no tengo nada para comer, nadie me quiere. La multitud tiene este pensamiento. Ellos estaban totalmente desbordados en un desorden. Es como lo que hoy a veces llaman en algunas iglesias un avivamiento, que la gente se arremolina siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque escuchan que hay una persona que hace prodigios y todo mundo en la multitud quiere recibir su milagro. Por eso son personas en la multitud que nada más piensan en ellas mismas. Yo, es la palabra clave. Yo estoy enfermo, yo no tengo nada para comer, yo tengo problemas, nadie me quiere a mí. Esa es la multitud. En el verso 2 dice la razón por qué le seguían a Jesús esta multitud. Porque veían las señales que hacían los enfermos. En esta multitud vemos lo que hoy en día también se ve. Que la gente quiere soluciones rápidas. Y a veces siguen a Jesús buscando algo rápido, algo mágico, algo milagroso. Estas personas de Juan 6 vieron en Jesús un curandero más de tantos que había en esos tiempos. Hoy las cosas no han cambiado mucho. Las personas buscan curanderos y aún se van por el lado oscuro, ¿verdad? Con brujos, buscando sanar. Pero veamos lo que Jesús hace en estas personas. Versículo 3. Juan 6, versículo 3. Entonces Jesús, dice la palabra del Señor, subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y aquí vemos una diferencia, lo que es la multitud y los discípulos. Por eso la alabanza que pusimos al inicio, discípulos. Cuando seguimos a Jesús hay categorías. Está la categoría de la multitud, está la categoría de los simpatizantes, está la categoría de los discípulos y está la categoría de los íntimos. Regresamos para ver más de estas categorías después de este segundo corte. Regresamos 8:31. Estamos estacionados en el verso 3 de Juan 6. Dice la palabra, entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y aquí vemos pues categorías dentro de los seguidores de Jesús. Y mencionábamos 3 categorías: los íntimos, los discípulos y la multitud, que son los simpatizantes. Personas que les agrada el mensaje de Jesús, que les gusta escuchar la palabra de Dios, pero nada más simpatizan, no le siguen, no obedecen. Y ¿sabe? Es difícil hacer pasar a un seguidor de Jesús de un nivel a otro. Es difícil, escuché hoy. ¿Sabe? Quiero decirle que no es difícil hacer pasar de un nivel a otro, a un seguidor de Cristo. Es imposible. Porque como servidores del reino, nosotros no podemos hacer eso. No lo podemos hacer. Es el Espíritu de Dios que hace eso en las personas. O sea, es Dios mismo que levanta a las personas, que cambia a las personas de ser meros simpatizantes a ser discípulos. Y de ser discípulos a ser íntimos, amigos íntimos de Jesús. De tal manera que en una iglesia donde se enseña la sana doctrina, donde se enseña la pura Biblia no adulterada, la palabra pura, el Espíritu Santo hace ese milagro en las personas. Es Dios y su palabra que le dice a la persona, ya tienes que pasar a otro nivel,
Ya estuviste mucho tiempo en la multitud. Ahora necesitas ser discípulo. Y después, es obvio, ¿verdad?, pasar de ser un discípulo a ser un íntimo del Señor. En todas iglesias hay este tipo de seguidores. Algunos les llaman los comprometidos. Tengo a 5 comprometidos en la iglesia y tengo a 50 no comprometidos en la iglesia. Y también se habla, y la Biblia lo maneja, como los que son piedra de tropiezo. Es decir, con personas que no están comprometidos y aparte hacen tropezar a los pequeños. Los pequeños en el reino de Dios no son los niños hablando físicamente, sino son esos hermanos que acaban de llegar al evangelio, que tienen 3, 4, menos de 5 años y están empezando a ver cómo se trabaja en la iglesia. Y esos son pequeños en Cristo, son bebés espirituales. Y hay un grupo también en la iglesia que a esos bebés espirituales los hacen tropezar. Por eso Jesús dijo, y fue muy fuerte en decir, a ese tipo de personas sería mejor que se pusieran una piedra colgando de su cuello y se aventaran al fondo del mar, a los que hacen tropezar a los pequeños. En este pasaje, en el verso 3, vemos pues que Jesús se hace a un lado de la multitud, es decir, se hace a un lado de los simpatizantes, se aisló de la multitud, se apartó. Pareciera, alguien pudiera pensar que no le interesaba a Jesús el pueblo. Versículo 4, Juan 6 dice, y estaba cerca la Pascua. La Pascua era la fiesta de los judíos. La Pascua era esa fiesta que recordaba la liberación que por mano de Moisés el pueblo de Israel había experimentado cuando el Señor, no Moisés, el Señor los libró de la esclavitud de Egipto. Y Dios había dado una ordenanza al pueblo. ¿Y cuál era esa ordenanza? Sacrificar un cordero. A ese cordero le llamaban el cordero de la Pascua. Y era un cordero sin mancha, sin contaminación. Y ese cordero era un tipificaba al Cordero de Dios, a Jesucristo. Y era esa fiesta que la gente de alrededor de la santa ciudad inundaba a la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo, ya lo mencionamos en estudios anteriores, se triplicaba la cantidad de personas en Jerusalén, pues llegaban y veían la fiesta de la Pascua. Esta gente llegaba y esta gente vio que alguien hacía milagros y pues los seguidores de Jesús aumentaron y parecía que había algún avivamiento. Versículo 5, Juan 6, dice la palabra del Señor. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a uno de sus discípulos. ¿A qué discípulo? A Felipe. Escuche lo que le dijo a Felipe. Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En el verso 5 vemos en la primera parte que Jesús ve la multitud. Es decir, que Jesús ve nuestro no compromiso. Ve esas personas que están ahí, que no quieren obedecer. Él conoce la multitud. Pero recuerden que esta multitud es todos los que están desordenados. ¿Desordenados por qué? Porque no se ordenan a las reglas del reino de Dios. Porque en el reino de Dios hay un rey, es Jesús, y Él da las ordenanzas. Y esta multitud no quiere entrar en eso. Estos quizás estaban hasta pisoteándose. Y le dijo a Felipe, Jesucristo le dijo, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjese que ya los discípulos, ya Jesús los llama por nombre. No les pone multitud, no son del montón, sino ya tiene un nombre específico, Felipe. ¿De dónde compraremos pan? El mismo verso 6 dice que Jesús hizo esta pregunta a Felipe no porque no supiera la respuesta, sino que le preguntó porque quería probar a Felipe. Entonces, ¿por qué hace Jesús esta pregunta? Porque quería ver Jesús la actitud que tomaría Felipe ante este problema, ante esta circunstancia. Y ¿sabe? Es lo mismo que sucede con nosotros hoy. Jesús pone en nuestras vidas problemas, dificultades, desiertos, tormentas, circunstancias difíciles, circunstancias que aparentemente no tienen solución humana,
¿Para qué el Señor pone a sus discípulos en esta situación? Para ver cómo respondes. Es decir, para ver tu actitud. Es decir, para ver tu fe. El Señor nos prueba muchas veces para ver qué actitud vamos a mostrar durante la circunstancia que estamos viviendo. Y es por eso que usted que me está escuchando, en este momento en su vida que Dios le ha permitido vivir, usted está pasando por una situación que el Señor permite para ver cómo usted va a afrontar esto, cómo va a responder. Recordemos que Jesús solamente pide una cosa. Una cosa nada más nos pide el Señor. Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios. Pero sin fe, y aquí está lo que pide Dios, fe. Pero sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que Dios es galardonador. O sea, da mucho galardón de los que le buscan, de los que tienen fe en Él. En este sentido, hermano, hermana, que estás pasando una situación complicada, deja que tu fe sea más grande que tus miedos. Deja que tu fe sea más grande que tus temores. El Señor Todopoderoso quiere que confiemos en Él. Él quiere que creamos en Él. Verso 6, Juan 6, dice, pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. El Señor Jesús no se equivoca. El Señor Jesús conoce el pasado, el presente y el futuro de nuestra vida. El Señor no tiene un plan B para ti o para mí. Él nada más tiene un plan. Él tiene un propósito. Y nunca el Señor, Dios poderoso, se moverá de sus propósitos. Jesús sabía lo que iba a hacer con toda esa multitud. Y debe escuchar esto esta noche. Él sabe lo que va a hacer contigo. No cambie. Vamos a seguir después de este corte. 8:43 minutos. Continuamos. Jesús quería enseñarle algo a Felipe. Lo que le quería enseñar a Felipe es lo que esta noche quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Que tengamos una actitud de fe. En esta hora también doy gracias a Dios por la vida de Oscar, aquí en Controles. Dios bendiga tu vida y la de tu familia, hermano. Y vemos aquí a Felipe ante una circunstancia que humanamente no podía hacer nada. Versículo 7 de Juan 6. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Los eruditos bíblicos se han hecho la pregunta, ¿de dónde sacan esta cantidad 200 denarios? 200 denarios a tiempo de hoy, un denario era el salario mínimo por día de un trabajador. Ahorita estamos a 80 pesos más o menos en México. Y si lo multiplicamos por 200, estamos hablando de 16,000 pesos mexicanos. Este dinero, 16,000 pesos mexicanos o 200 denarios de los que habla Felipe, es que Felipe, cuando Jesús le hace la pregunta, él rápidamente en su mente humana da hecha un vistazo a la bolsa que llevaba Judas. Judas era el tesorero. Y más o menos él ve que son entre 200, quizás menos, denarios lo que hay ahí. Entonces le dice Felipe, ni 200 denarios, es decir, ni lo que aparentemente tenemos, bastarían para comprarles comida a 5,000 hombres. Ahora, Marcos 6, otro evangelista, Marcos 6:44, dice que había solo 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y siempre en todo lugar, en toda reunión, hay más mujeres y niños que varones. Entonces, según los estudiosos bíblicos, la multitud de este milagro alcanzaba más de 20,000 personas. Es decir, era una gran multitud. Y muchos de esa gran multitud iban con gran necesidad. Algunos iban enfermos. Acuérdense, dice la palabra, que le seguían porque veían los milagros, querían sanidades. No querían seguirle, no querían pasar a ser discípulos. Ellos querían su milagro.
tal como acontece hoy, donde la gente se acerca a los templos, se acerca a las iglesias buscando sanidades rápidas, soluciona problemas inmediatos. Y cuando ya el Señor hace eso, se olvidan. En esta multitud también había gente cansada, porque cuando alguien en la familia se enferma, ¿sabe quién se cansa? Los que están cerca del enfermo. También en esta multitud había hambrientos. Entonces, cuando Jesús pregunta a Felipe dónde comprar una enorme cantidad de pan, éste empezó a calcular el costo probable. Jesús quería enseñarle que los recursos financieros no son lo más importante. Y aquí es posible que usted y yo limitemos la obra de Dios en nosotros por suponer de antemano lo que es posible y lo que no. Pregunta: ¿existe alguna tarea en tu iglesia, en tu ministerio, imposible que usted cree que Dios haga? ¿Se ha topado con esto en su ministerio? Y no es porque está aquí mi hermano, ¿verdad? El hermano David. Pero el hermano, esta mentalidad de primero sopesar lo financiero antes de empezar un ministerio, el hermano piensa con fe. Y muchas veces da el paso antes de. Y el Señor lo respalda y el Señor lo ha respaldado y glorificamos el nombre de Dios por el ministerio Adonai Chamá. Pero Felipe aquí estaba pensando eso. Financieramente no podemos, Señor. No permitamos que esas evaluaciones de lo irrealizable nos impidan aceptar la tarea, porque Dios puede hacer algo milagroso. Confiemos en Dios en cuanto Él provee recursos. Quizás ese dinero era poco, pero cuando lo traemos al Señor es mucho. Ahora, ese dinero, recuerden, hermanos, de quién estaba. De un tesorero. Y ese tesorero, ¿se acuerda quién era? Era Judas. ¿Y se acuerda qué hacía Judas? En Juan 12:6 le leo la palabra para no ponerle de más yo. Nada de sentimental ni de cosas mías. Juan 12:6 dice así: Judas era ladrón y sustraía de la bolsa que él traía. ¿Qué sucede entonces? Jesús ahí y uno de los discípulos robaba. Ojo para la administración de las cosas del Señor hoy en día. Hoy en día el Espíritu Santo está. Pero ¿qué sucede cuando a veces tomamos cosas que no nos corresponden, ya sea en dinero o en cosas materiales que son del Señor, y las tomamos para nosotros? La Biblia dice que Judas se aprovechaba de esto. Algunos piensan que en el ministerio de Jesús había mucha gente que ayudaba y que echaban dinero en la bolsa, por eso la cantidad de 200 denarios. De ahí sale esa cantidad. ¿Saben? La respuesta de Felipe fue una respuesta lógica. Sin embargo, Jesús jamás estará sujeto a la lógica humana. Es lógico pensar que un padre de familia que le han pedido su trabajo, pierda su trabajo. Es lógico pensar que ese padre de familia va a decir: estoy en bancarrota, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo, ¿cómo voy a darles de comer a mis hijos? Pero les recuerdo algo bien importante: Jesús no está sometido a la lógica humana. Por eso usted y yo debemos poner nuestra confianza en Él. Él hace milagros cuando ponemos en Él nuestra confianza. En el verso 8 vemos otra actitud de otro discípulo. Este discípulo llevaba por nombre Andrés, y la Biblia dice que era hermano de Simón Pedro. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, versículo 9 de Juan 6, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Aquí vemos a otro de los discípulos del Señor, pero vemos a otro discípulo con una actitud bien diferente a la de Felipe. Aquí Andrés menciona a un jovencito, a uno que la Biblia le llama los sin nombre, los olvidados. No tienen nombre, la Biblia no le menciona el nombre, pero también menciona que este muchachito no llevaba gran cosa, llevaba pan de cebada.
Quizás era el refrigerio que él tenía para él. Ahora, algo bien importante aquí, hermano. ¿Sabe qué era el pan de cebada? Era el pan que solían comer las personas más pobres. Es decir, eran como las galletas de animalitos, contextualizando en nuestro concepto, en nuestro tiempo. Y los pececillos que tenía, que eran 2 nada más, eran una especie de sardinitas que abundan en ese mar de Galilea. Entonces vemos aquí un contraste entre los 2 discípulos. Primer discípulo, Felipe. ¿Qué dijo Felipe? No se puede hacer nada. Fíjese la actitud de este discípulo. Escuche lo que dijo. No se puede hacer nada. ¿Y quién tenía enfrente Felipe? Nada más y nada menos que a Jesús, al Dios encarnado. Pero este discípulo dijo, no se puede hacer nada. ¿Hay discípulos así en su congregación? Hay personas que se acercan con usted y dicen, es que aquí no se puede hacer nada. Y acuérdese, son discípulos, no son de la multitud. Se supone que son personas que tienen un nivel espiritual arriba del simpatizante. Por el otro lado está la otra actitud, Andrés. ¿Andrés qué dijo? Andrés dijo, aquí hay alguien, aquí hay algo. Y seguramente Andrés no lo dijo, pero lo pensó. Seguramente Jesús va a hacer algo con esto. Y Jesús vio el primer paso que dio Andrés. ¿Y cuál fue ese paso? Fe. Recuerde que lo único que exige Dios a los que le siguen, ¿qué es? Fe. Fe para poder obrar. Porque la fe ve lo imposible. La fe cree lo increíble. Y la fe recibe lo imposible. Otra frase de fe dice así, y es hermosa esta frase, y hay que aplicarla los días de oración en los templos. Dice esta frase de fe: hoy oraré y después dejaré todo en manos de Dios. Ya no hay nada que hacer. Como Ana, ¿se acuerdan? Cuando fue al templo, ella oró y dejó todo en las manos de Dios. Jesús quiere ver fe en tu vida y en mi vida para obrar. El Mateo 9:2 dice la palabra del Señor. Muy buenas noches, hermanos. La palabra del Señor dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Ten ánimo. Fíjese qué palabras tan importantes en la vida de un paralítico, de un enfermo. Porque un enfermo, ¿en qué piensa? En su enfermedad, en su problema. Acuérdate, normalmente el enfermo así viene de una multitud que nada más piensa en él. Y Jesús le dice las palabras adecuadas: ten ánimo. Pero la Biblia dice que Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio que estos hombres tenían fe. Es decir, la fe se pone en acción. También hay otro acto de fe. Lucas 8:44. La palabra del Señor dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo su flujo de sangre. Esta mujer decía, si tan solo toco el borde del manto. Ella tenía fe. Y si se fijan, estos 2 milagros que acabamos de mencionar tienen como preámbulo ¿qué? Fe. Tener fe, esperar algo de Dios. Y en el milagro de la multiplicación de los panes, aquí vemos pues a Andrés con fe, mientras que Felipe lo vemos calculador, haciendo cuentas matemáticas y diciendo, no se puede, no se puede. La fe en acción, la fe actúa. Si usted tiene fe en el Hijo de Dios, quizás lo que usted necesita nada más es actuar. Hoy por la tarde me decía una hermana, esta hermana está pasando por una situación muy complicada de salud. Me decía, a veces estoy triste. ¿Qué necesita esta hermana? Necesita activar su fe. Necesita lo que Dios dice en su palabra, ponerlo por obra. No basta con escuchar las palabras del maestro. Vamos poniendo por obra lo que escuchamos de él. Pero regresemos al relato. Andrés se topa con este joven. Este joven probablemente escuchó a Jesús decirle a Felipe, ¿cuánto hay de dinero, Felipe? Felipe respondió, ¿se acuerdan? Solo 200 denarios, pero no alcanzan. Este muchachito que la Biblia no menciona su nombre,
tenía algo muy necesario en la iglesia de hoy. Tenía la generosidad. ¿Se acuerdan de la viuda pobre que hablamos hace unos momentos? Este jovencito, ¿qué hubiera acontecido si este jovencito hubiera pensado, no, esta es mi comida, esta la guardo para mí? Si este niño, este joven no hubiera pensado generosamente, no estuviéramos aprendiendo de este milagro. La Biblia enseña, y muchas veces lo hemos visto en nuestra propia vida, que los que más dan para el reino de Dios, ¿sabe quiénes son? Los pobres. Los pobres. Hay una generosidad extraordinaria en este jovencito, como en la viuda que leímos, que dan todo, que no se queda nada para ellos, sino que lo dan a los pies del Señor, al servicio del Señor. Él sí escuchó las palabras de Jesús y la respuesta de Felipe. Me imagino que este jovencito metió su mano en el morral y probablemente pensó, bueno, si son muchos, si son más de 5,000, pero yo quiero compartir lo que traigo. Híjole, y seguramente Andrés vio esto, que él quería compartir. ¿A quién no le gustaría tener en su iglesia, en su congregación, personas que comparten? Personas que piensan en los otros, personas que piensan en los niños, personas que piensan en las personas que están en prisión, personas que piensan en las personas que están en los centros de rehabilitación. Estas son personas generosas. Jesús, te recuerdo la palabra de Dios, dice, por cuanto lo hiciste a esto de los más pequeños, a mí me lo hiciste. Alguna vez leí en un libro de una iglesia cristocéntrica, un capítulo que se llamaba así: en la casa del pan no hay pan. Y me llamó mucho la atención esto. ¿Qué trató de decir este autor? El autor decía que en la iglesia debe haber pan. Obviamente el pan de vida, el pan de la salvación, que es nuestro Señor Jesús. Pero a la par de ese pan, a la par de la parte espiritual, está toda la parte. Y en este sentido, dice la Escritura y dice lo que vemos hoy en las iglesias, que en las iglesias no hay pan. Es decir, la gente tiene hambre de pan, tiene hambre de personas generosas. Este muchachito dijo, yo pongo el pan, yo pongo el pan. Jesús llegó a la iglesia en Jerusalén y vio que la iglesia de Jerusalén, la que tenía que suplir el pan, no había pan. Por eso Jesús sale del templo y se va a donde se necesita el pan. Se va con los pobres, se va con las prostitutas. Qué hermoso es retomar esto en la iglesia de hoy. Pensar en los menos favorecidos. Ahora, algo bien importante. Hay personas que cuando las traemos a Jesús se hacen muy generosas. Y yo bendigo las personas que en el nombre del Señor las acercamos a Él y bendicen a la iglesia. Necesitamos que la iglesia retome este punto. Llevar lo que tenemos al Señor. No es predicar nada más para los ricos o para los pobres, es para los dos. Dice Marcos 16:15 y con eso vamos a terminar. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, escuche, a toda criatura. Probablemente digas tú, es que yo soy muy pobre, quizás yo soy peor que este muchachito, no tengo nada, yo solo tengo algo que no sirve de nada. Escucha bien, no te minimices, porque cuando Jesús toma lo poco que se da con generosidad, es ahí cuando Jesús hace el milagro. Y Dios quiera que Él haga milagros en las iglesias de hoy. Que en la casa del pan haya pan para el hambriento. Que Dios bendiga grandemente tu vida y que podamos ser bendición a otros.